El rastro de sangre conducía directamente a su pozo. Tobias Hartwell, en sus 37 años en este rancho olvidado por Dios, había visto suficientes animales heridos como para distinguir la diferencia entre la sangre de un ciervo y algo completamente distinto. El sol ardía sin piedad sobre la tierra reseca, y el olor a polvo y hierba seca flotaba pesado en el aire. Tobías, con las manos curtidas por años de duro trabajo, sentía el sudor en la frente mientras seguía las huellas. Pero cuando siguió esas gotas carmesí alrededor de la esquina de su granero, que bajo la luz cegadora parecía un barco abandonado, lo que encontró hizo que su mano se congelara en su rifle. Un joven guerrero indio yacía acurrucado contra el frío muro de piedra de su pozo, con una mano desesperadamente apretada contra una herida abierta en su costado, de la que la sangre seguía fluyendo sin cesar, y la otra extendida débilmente, casi suplicante, hacia el viejo cubo de madera que colgaba a apenas 1 metro por encima de su cabeza. La respiración del hombre era entrecortada y dolorosa, sonando como un gemido, y sus ojos oscuros, aunque nublados por el dolor y brillantes por la fiebre, seguían cada movimiento de Tobías con la inquietante vigilancia de alguien que esperaba la muerte desde cualquier dirección. Era el año 1847, una época en la que encontrar a un indio en tu propiedad significaba una sola cosa: problemas. No solo problemas, sino una catástrofe que podía destruir la propia vida y la de la familia. Era el tipo de problema que podía hacer que un hombre fuera escalpado mientras dormía o quemado vivo en su propia casa, una amenaza que se sentía en los huesos. Cada vecino en un radio de 50 millas, cada colono que se había aventurado hasta allí, le habría dicho a Tobías lo mismo. Las palabras habrían sido como un mantra. Mete una bala en la cabeza del salvaje y entiérralo hondo, donde nadie encuentre el cuerpo. Es la única forma de sobrevivir. Tobías levantó su rifle, el peso familiar en sus manos, el dedo flotando sobre el gatillo. Lo más inteligente, lo más seguro, lo esperado, la única acción lógica en este mundo brutal. Pero algo en esos ojos oscuros del guerrero lo detuvo en seco, lo hizo dudar. No era solo dolor lo que veía allí, no solo el miedo a la muerte, era la misma sed desesperada, la misma necesidad elemental y cruda que él mismo había sentido durante la gran sequía del 44, cuando había pasado 3 días sin agua y pensó que moriría por ello. La misma necesidad humana que trascendía el color de la piel, el idioma o el lado de una guerra en el que se había nacido. Un lenguaje universal de sufrimiento. El indio intentó hablar. Sus labios estaban agrietados y sangrando, pero solo un susurro apenas audible salió. Un único y suplicante sonido: agua. Tobías bajó su rifle lentamente. El clic del gatillo fue el único sonido en el silencio, y extendió la mano hacia el cubo. Sus vecinos lo llamarían tonto, un traidor a su causa. Su hermano en el este, que conocía la vida civilizada, diría que había perdido la cabeza por la soledad de la frontera, que se había vuelto loco. Maldita sea, quizás tendrían razón. Pero mientras se arrodillaba junto a este extraño herido y presionaba el borde de madera del cubo contra sus labios, viéndolo beber como un hombre salvado de ahogarse, sorbiendo cada trago con avidez, Tobías supo una cosa con certeza. Estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre, uniendo sus destinos de forma inseparable. Lo que Tobías no sabía era que este guerrero herido no era un miembro cualquiera de las tribus locales, no solo otro apache huyendo. Y lo que sucedió a continuación traería a su rancho más jinetes de los que había visto en toda su vida, una marea de hombres que determinarían el destino de todo el territorio. El indio bebió como un hombre que no había visto agua en días. Cada sorbo era un acto de supervivencia. 3 cubos llenos, el agua le corría por la barbilla, antes de que sus manos temblorosas pudieran finalmente sostener el borde firmemente. Sus ojos ahora estaban más claros. Tobías observó cada trago voraz. Sus pensamientos corrían con las peligrosas implicaciones de lo que acababa de hacer. En este territorio, en esta época, mostrar misericordia a un indio era como firmar su propia sentencia de muerte, un acto de traición a su propia raza. Pero a medida que el color regresaba lentamente al rostro del guerrero, su piel se volvía menos cenicienta. Tobías notó algo que le heló la sangre en las venas, una revelación que lo sacudió hasta la médula. La herida en el costado del hombre no era de un ataque animal o un accidente de caza,
como había supuesto al principio. Era un orificio de bala, fresco, todavía sangrando, la carne quemada alrededor de los bordes, y a juzgar por el ángulo y las quemaduras de pólvora, alguien le había disparado a quemarropa, y muy recientemente, lo que significaba que el atacante podría seguir buscándolo, quizás siguiendo el mismo rastro de sangre que conducía directamente al rancho de Tobías, quizás cabalgando hacia su propiedad en ese mismo momento, con armas cargadas y preguntas que Tobías no podía responder. El peligro no había pasado, aún estaba por llegar. El indio pareció sentir su miedo, la tensión en el cuerpo de Tobías. Con gran esfuerzo, levantó una mano y señaló hacia el horizonte. Sus dedos estaban débiles. Luego hizo un gesto cortante sobre su garganta, un gesto que significaba la muerte. Su mensaje era claro, inequívoco. El peligro se acercaba, ya estaba en camino. Tobías sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor salvaje. Cada instinto le gritaba que arrastrara a este extraño herido lejos de su propiedad, que lo escondiera, que destruyera las pruebas, que fingiera que esto nunca había sucedido, que nunca lo había visto. Pero el hombre apenas podía sentarse, y mucho menos caminar. Moverlo ahora probablemente lo mataría. Sus heridas eran demasiado graves, y dejarlo allí era como colgar un blanco en la espalda de ambos, una oferta abierta a la muerte. Justo entonces Tobías lo escuchó, el sonido que lo había mantenido vivo durante 12 años de vida en la frontera, el sonido que temía y respetaba. Cascos en la distancia, al principio solo un leve retumbar, luego cada vez más fuerte. Varios caballos, cabalgando rápido y con fuerza, directamente hacia su rancho. Su velocidad no presagiaba nada bueno. El indio también los escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par, con lo que parecía un miedo real y crudo, y trató de empujarse contra el pozo, como si al hacerse más pequeño pudiera de alguna manera volverse invisible, disolverse en el aire. La sangre comenzó a filtrarse inmediatamente por sus dedos, donde los presionaba contra su herida, una mancha oscura en la piedra. Tobías agarró el cubo vacío y vertió agua sobre el rastro de sangre tan rápido como pudo. El agua salpicó, pero no hubo tiempo de limpiarlo todo. Los jinetes estarían aquí en minutos, quizás incluso menos. El tiempo se les acababa. Miró al guerrero herido, a este extraño que había tropezado en su vida y la había puesto patas arriba en el lapso de una sola tarde. Un hombre cuya presencia en su rancho podía matarlos a ambos, pero cuyos ojos oscuros contenían algo que Tobías nunca antes había visto en un indio. Gratitud, pura, profunda, humana gratitud, que trascendía todas las barreras. Los cascos se acercaban, lo suficientemente cerca como para contarlos, para escuchar el resoplido de los caballos. 5 caballos, quizás 6, todos a galope tendido, lo que sugería que no venían de visita amistosa, sino para algo mucho más serio. Tobías tomó su decisión en esa fracción de segundo, sabiendo que podría ser la última que tomara, la que sellaría su destino. No podía cargar al hombre herido, sus fuerzas no eran suficientes, pero podía esconderlo. El viejo sótano de raíces detrás del granero, un lugar oscuro y húmedo, si lograban llegar tan lejos. Pero cuando se agachó para ayudar al indio a ponerse de pie, el guerrero lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente y sacudió lentamente la cabeza. Sus ojos estaban serios. Luego hizo algo que le puso la piel de gallina a Tobías, algo que lo inquietó profundamente. Sonrió. No la sonrisa agradecida de un hombre que es salvado, sino la sonrisa conocedora, casi siniestra, de alguien que entendía exactamente quién venía por esa colina y lo que eso significaría. Los jinetes aparecieron por la cresta como una tormenta, una masa oscura y amenazante, lanzando relámpagos. 6 hombres a caballo, levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo. Los rifles brillaban fríamente bajo el sol de la tarde. Tobías reconoció al jinete principal de inmediato, Marshall Dixon Webb, un hombre cuya reputación de violencia lo precedía en cada pueblo desde aquí hasta Santa Fe, un nombre que sembraba el terror. Webb era el tipo de hombre de ley que disparaba primero y preguntaba después, especialmente cuando se trataba de problemas con indios, donde no conocía la piedad. El tipo que coleccionaba cabelleras como trofeos y lo llamaba justicia, una forma retorcida de moral. El tipo que quemaría un rancho y a todos sus ocupantes si sospechaba que albergaban fugitivos, sin dudarlo. Tobías se paró frente al pozo,
su cuerpo bloqueando al indio de la vista, tratando de parecer un hombre que no tenía nada más apremiante en mente que arreglar un poste de cerca roto. Sus manos estaban quietas, pero su corazón latía con fuerza. Su boca se sentía seca como la arena del desierto. Su garganta estaba como estrangulada. Webb detuvo su caballo a solo 3 metros de distancia, tan cerca que Tobías pudo ver la fría y calculadora frialdad en sus ojos azul pálido que lo perforaban. Los otros 5 hombres se extendieron en un semicírculo, con las manos apoyadas abiertamente en sus armas, listos para un rápido acceso. Esto no era una visita social, eso estaba claro. «Buenas tardes, Hartwell», dijo Webb. Su voz arrastraba el acento perezoso y engreído de un hombre que sabía que tenía todas las cartas en la mano, que tenía el poder. «Estamos siguiendo a un indio herido. El rastro de sangre conduce directamente a tu propiedad. ¿Lo has visto?» Tobías sintió que el sudor le corría por la frente, a pesar del aire fresco de la tarde. Gotas frías le resbalaban por la cara. «No he visto a ningún indio, Marshall». Mintió. Su voz era más firme de lo que esperaba. «He estado trabajando en la cerca sur todo el día, arreglando la valla». Los ojos de Webb recorrieron el rancho, captando cada detalle, cada irregularidad. El hombre no se le escapaba nada. Eso lo hacía tan peligroso, tan impredecible. Su mirada se detuvo en las manchas oscuras en la tierra cerca del pozo, y Tobias sintió que su estómago se encogía, un nudo frío de miedo. «¿Ah, sí?», dijo Webb y desmontó lenta y deliberadamente. Sus movimientos eran fluidos y amenazantes. «Porque eso me parece maldita sangre, sangre fresca, y a menos que hayas estado matando ganado junto a tu pozo de agua, diría que alguien ha estado aquí recientemente. Y tengo una idea de quién». Detrás de Tobías, oculto por el muro de piedra protector del pozo, el indio herido permaneció completamente inmóvil. Su respiración apenas era audible, pero Tobías sintió la tensión que emanaba de él, como el calor de una fragua, una energía a punto de explotar, un sonido, un movimiento, y ambos estarían muertos, su destino sellado. Webb se acercó 3 pasos más. Su mano ahora descansaba abiertamente sobre su pistola, una clara amenaza. «¿Sabes cuál es la pena por albergar fugitivos indios? ¿Verdad, Hartwell? Es la misma pena que por traición. Una soga al cuello hasta la muerte. Y esa es una justicia rápida de la que no puedes escapar». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte, pesadas y asfixiantes, una promesa de horca. Tobías sintió cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte, listo para luchar o huir, sabiendo que ninguna opción los salvaría, que estaban atrapados. Webb estaba ahora demasiado cerca. Cualquier movimiento repentino expondría al indio, y una vez que eso sucediera, las balas comenzarían a volar, el infierno se desataría. Justo entonces sucedió algo imposible, algo que superó todas las expectativas. El indio herido habló, no en inglés, sino en su lengua nativa, una serie de palabras que fluían como música, claras y fuertes a pesar de sus heridas, una melodía que llenó el aire, palabras que hicieron que Marshall Webb se detuviera en seco, y el color se le fue de la cara como el agua de un cubo roto, se puso pálido como la cera. La mano de Webb se apartó de su pistola, su boca se abría y cerraba como la de un pez boqueando. Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción, y cuando finalmente encontró su voz, apenas salió un susurro, un sonido tenue. «Dios mío, eres tú. Realmente eres tú». Los otros 5 jinetes desmontaron de inmediato, sus armas olvidadas. Sus rostros mostraban la misma mezcla de conmoción y algo que casi parecía miedo. Pero no el tipo de miedo que muestran los hombres cuando se enfrentan a un enemigo. El tipo de miedo que muestran los hombres cuando se dan cuenta de que acaban de cometer un terrible, terrible error, un error que podría costarles la vida. Webb se volvió hacia Tobias, su rostro ahora pálido como la nieve de invierno. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «¿Tienes alguna idea de a quién has estado ayudando, Hartwell? Has albergado al mismísimo diablo». Tobias miró fijamente el rostro aterrorizado de Marshall Webb. Su mente giraba como una rueda de carreta atascada en el barro, incapaz de moverse. En 12 años de vida en la frontera, nunca había visto al implacable hombre de la ley mostrar miedo a nada, ni a los forajidos, ni a los animales salvajes, ni siquiera a las temidas partidas de guerra, apaches que habían reducido a cenizas 3 asentamientos el verano pasado.
Sus nombres eran leyenda. Pero ahora Webb parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. El indio herido habló de nuevo, esta vez en perfecto inglés. Su voz llevaba una autoridad inquebrantable que parecía llenar todo el rancho, un eco en el silencio. Dile quién soy, Marshall. Dile por qué cabalgaste tan duro para encontrarme. Dile la verdad. La nuez de Adán de Webb se movió mientras tragaba con dificultad. Su garganta estaba seca. Cuando finalmente habló, su voz se quebró como la de un adolescente, temblorosa e insegura. Este es Ayana, hijo del jefe Takakota de los Apaches del Norte. Él es, él es quien negoció el tratado de paz con Fort Richardson la primavera pasada. El pacificador. Tobias sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, como si el mundo girara. El tratado de paz. El mismo tratado que había puesto fin a 3 años de brutal guerra entre los colonos y los apaches. Un baño de sangre que había cobrado innumerables vidas. El mismo tratado que había salvado cientos de vidas en ambos bandos. Un rayo de esperanza en la oscuridad. El mismo tratado que había permitido a las familias establecerse en este territorio sin miedo a los ataques nocturnos. Una promesa de seguridad. Y él le había dado agua al hombre que había hecho todo eso posible, al hombre que había traído la paz. Pero si Ayana era un pacificador, un hombre de paz, ¿por qué huía de la ley con una bala en el costado? ¿Qué había sucedido realmente aquí? Hubo una emboscada, continuó Ayana. Su respiración aún era laboriosa, pero su voz se hacía más fuerte con cada palabra, llena de determinación. Hace 3 días, una reunión con el coronel Morrison sobre la expansión del tratado a los territorios del sur. Una reunión que debía asegurar la paz. Pero Morrison tenía otros planes. El rostro de Webb cambió de pálido a gris, luego a un verde enfermizo. El coronel Morrison está muerto, dijo Webb. Su voz ahora era más firme. Disparado por la espalda durante un ataque indio hace 3 días. Se te busca por su asesinato, Ayana. Porque eso es lo que quieren que creas, dijo Ayana y se enderezó junto al pozo. Sus ojos perforaron los de Webb. Morrison no fue asesinado por indios. Fue asesinado por hombres que llevaban pintura de guerra, que hablaban lo suficiente de apache como para engañar a los testigos. Hombres que sabían exactamente cuándo y dónde nos encontraríamos. No eran apaches. Las implicaciones golpearon a Tobias como un golpe físico. Un escalofrío lo recorrió. Alguien había orquestado el asesinato de Morrison para incriminar a Ayana, para presentarlo como culpable. Alguien que quería destruir el tratado de paz, que quería reavivar la guerra. Alguien que quería que el territorio volviera a arder, que la sangre volviera a fluir. ¿Quién?, preguntó Webb. Su voz apenas era un susurro, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta, que conocía la verdad. Los ojos oscuros de Ayana se endurecieron como el pedernal, fríos e implacables. Los mismos hombres que han estado vendiendo armas a las tribus renegadas. Los mismos hombres que se han hecho una fortuna con esta guerra, que se han beneficiado del sufrimiento. Los mismos hombres que te enviaron a cazarme en lugar de buscar a los verdaderos asesinos. Querían silenciarme. Webb dio un paso atrás. Su mano se movió inconscientemente hacia su arma antes de detenerse. Una señal de su conflicto interno. Estás hablando de traición, de corrupción en el gobierno territorial. Esas son acusaciones serias, Ayana. Es un juego peligroso, y seguirán siendo acusaciones hasta que pueda probarlas, replicó Ayana. Su voz era tranquila y decidida. Por eso me necesitan muerto antes de que llegue al Consejo Apache mañana. Por eso me dispararon y me dejaron por muerto. Por eso cuentan con hombres como tú, Marshall, para terminar lo que ellos empezaron. Quieren la guerra. Tobias observó este intercambio con creciente pavor. Su corazón latía salvajemente. Había pensado que solo estaba ayudando a un extraño herido. En cambio, había tropezado en medio de una conspiración que podría destrozar todo el territorio, que convertiría la tierra en un baño de sangre. Pero lo que más le heló la sangre fue la comprensión de que, si Ayana decía la verdad, si sus palabras eran ciertas, Marshall Webb no había venido aquí para arrestar a un fugitivo. Había venido aquí para cometer un asesinato, para eliminar a un testigo incómodo. El silencio se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. El aire era espeso. Los 5 hombres de Webb se movieron nerviosamente en sus sillas de montar, las manos flotando cerca de las armas,
Los ojos se movían entre su Marshall y el Apache herido, que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de asesinato y traición, una afirmación monstruosa. Tobias pudo ver la guerra que se libraba detrás de los ojos de Webb, una lucha interna. El Marshal estaba atrapado entre el deber y la verdad, entre las órdenes y la conciencia, entre lo que debía hacer y lo que era correcto. Y los hombres como Webb no manejaban bien los dilemas morales. Generalmente los resolvían con balas, con violencia. Incluso si lo que dices es cierto, dijo Webb lentamente. Su voz era áspera. Tengo mis órdenes. Se te busca por el asesinato de Morrison. Se supone que debo traerte de vuelta, vivo o muerto. Esa es mi misión. Muerto sería más conveniente, replicó Ayanna. Su voz era tranquila y firme, a pesar del dolor grabado en su rostro. Los hombres muertos no pueden testificar. Los hombres muertos no pueden revelar quién se beneficia realmente de otra guerra india, quién mueve los hilos. Uno de los hombres de Webb, un joven ayudante con ojos nerviosos, se inclinó en su silla de montar. Sus ojos estaban vigilantes. Marshal, si él dice la verdad sobre el tratado de paz, entonces es un asunto completamente diferente. Cállate, Bradley, espetó Webb. Su voz era aguda como un látigo. Pero Tobias pudo ver cómo la duda se deslizaba en la expresión del Marshal, como grietas en un maldito muro que comenzaba a desmoronarse. Justo entonces Ayanna jugó su última carta, un último as que lo decidiría todo. Con dedos temblorosos, que tiritaban por el dolor y el esfuerzo, metió la mano en una bolsa de cuero en su cinturón, sacó un trozo de papel doblado, manchado de sangre, una mancha oscura sobre el papel claro. Por eso intentaron matarme, dijo Ayanna. Una carta del coronel Morrison, escrita la noche antes de morir. Un último legado. Webb miró fijamente la carta. Sus ojos estaban muy abiertos, como si fuera a estallar en llamas. Sabía que esa era la verdad. ¿Qué dice?, preguntó Webb. Su voz apenas era audible. Dice que Morrison descubrió quién ha estado suministrando armas a las tribus renegadas. Nombres, fechas, cantidades. Suficientes pruebas para ahorcar a una docena de hombres. Los ojos de Ayanna no abandonaron el rostro de Webb. Lo miró directamente al alma, incluyendo pruebas de que alguien en la oficina del Marshal Territorial ha estado aceptando sobornos para mirar hacia otro lado, para permitir estos crímenes. Las palabras golpearon a Webb como un golpe físico, un puñetazo en la cara. Su rostro adquirió varios tonos de palidez, de ceniciento a verdoso. Antes de quedarse en un verde enfermizo, parecía que iba a vomitar. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. Sus ojos se movían de un lado a otro, de repente muy interesados en examinar las crines de sus caballos, para evitar la mirada de su Marshal. Tobias sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas, un latido salvaje y rápido. Estaba siendo testigo de algo que podía matarlos a todos. El momento en que un hombre de ley corrupto se dio cuenta de que su propia cabeza estaba en el tajo, que su tiempo se había acabado. «Estás mintiendo», dijo Webb. Su voz era áspera y temblorosa, pero le faltaba la convicción que solía tener. «¿Miento?». Ayanna levantó la carta. El papel manchado de sangre era una prueba. Morrison confió lo suficiente en mí como para darme esto la noche que murió. Me dijo que lo llevara a Fort Richardson si le pasaba algo. Dijo que era un seguro, una protección para la verdad. Webb dio un paso adelante. Su mano ahora apretaba su pistola. Sus nudillos estaban blancos. «Dame esa carta, ahora mismo, para que la destruyas». Ayanna negó con la cabeza. Sus ojos estaban firmes. «No lo creo, Marshal, pero te haré un trato. Déjame vivir el tiempo suficiente para llegar al Consejo Apache mañana, y me aseguraré de que tu nombre no sea mencionado cuando todo esto salga a la luz. Puedes salvarte». La oferta flotó en el aire como el humo de un disparo. Una última oportunidad. Tobias pudo ver a Webb calculando las probabilidades, sopesando los riesgos, tratando de averiguar qué elección lo mantendría vivo por más tiempo, qué decisión lo salvaría. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluso a Ayanna. El ayudante Bradley desmontó y caminó lenta y pacíficamente hacia el pozo, con las manos levantadas, una señal de paz. «Marshal, he estado pensando en algo. ¿Recuerda ese envío de rifles que desapareció hace 3 meses? ¿El que nos dijeron que fue robado por indios?» El rostro de Webb se oscureció. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué pasa con eso?».
Vi esos mismos rifles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur. El joven rostro de Bradley estaba sonrojado, ya sea por el valor o por el miedo, pero su voz era firme. Me pregunté quién estaba robando a quién, y creo que ahora lo sé. La confesión abrió una grieta en el grupo, una verdad que ya no se podía negar. De repente, otros ayudantes asintieron, intercambiaron miradas, recordaron cosas que no habían tenido sentido en ese momento, pero que ahora estaban claras. Y Tobias se dio cuenta de que Ayanna acababa de hacer algo notable. Sin disparar un tiro ni levantar la voz, había puesto a los propios hombres de Webb en su contra. Había sembrado la semilla de la duda, pero Webb no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar. Y cuando los hombres peligrosos eran acorralados, hacían cosas peligrosas, se volvían impredecibles. La mano de Webb apretó la empuñadura de su pistola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus dedos estaban rígidos. Un animal acorralado siempre era el más peligroso, el más impredecible. Y Tobias pudo ver el momento exacto en que el Marshal decidió que las balas eran más simples que la verdad, que la violencia era la única solución. «¡Sois todos unos tontos!», gruñó Webb. Su máscara de cortesía finalmente se desvaneció, y su verdadero y feo rostro apareció. ¿Creéis que la palabra de este salvaje significa algo contra la mía? ¿Creéis que alguien creerá el testimonio de un indio muerto y un puñado de traidores? Todos seréis ahorcados. Los ayudantes se extendieron instintivamente. Las manos se movieron hacia sus armas, pero Tobías pudo ver la incertidumbre en sus rostros, la lucha interna. Años de seguir órdenes luchaban contra la creciente comprensión de que esas órdenes podrían ser erróneas, que estaban en el lado equivocado. Ayanna se puso de pie con dificultad, apoyándose en el pozo de piedra. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu era fuerte. La sangre se filtraba por sus dedos, donde los presionaba contra su herida, pero su voz se mantuvo tranquila y clara. A la verdad no le importa quién la diga, Marshal. Simplemente es la verdad, y saldrá a la luz. «¡La verdad!», espetó Webb. Sus ojos estaban llenos de odio. «Es que asesinaste a un oficial del ejército de los Estados Unidos, y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza». Sacó su pistola con un movimiento suave. El cañón apuntó hacia Ayanna, una promesa mortal. Pero antes de que pudiera disparar, el ayudante Bradley se interpuso directamente en la línea de fuego. Con su propia arma levantada, sus ojos estaban firmes. «¡Alto, Marshal! ¡Ni un paso más!». Las palabras resonaron como un trueno en el rancho, un eco en el silencio. Otros 4 ayudantes siguieron el ejemplo de Bradley, sus armas apuntando a su propio oficial al mando. Una rebelión abierta. Solo un hombre permaneció leal a Webb, un veterano canoso llamado Hawkins, que parecía tan corrupto como su jefe. Sus ojos estaban vacíos. «Estáis cometiendo un error, muchachos», dijo Webb, aunque ahora le sudaba la frente. Su voz estaba ronca de rabia. «Un error que os costará vuestras insignias, quizás vuestras vidas. ¡Os arrepentiréis!». «Quizás», replicó Bradley. Su voz era firme y tranquila. «Pero he cometido suficientes errores siguiendo sus órdenes. No cometeré más. Haré lo correcto». Tobías observó este enfrentamiento con creciente pavor. Su corazón latía con fuerza. 6 hombres armados en su rancho, todos apuntándose con armas, todos convencidos de tener la razón. Así empezaban las guerras de ranchos. Así morían los hombres buenos por malas razones. Justo entonces Ayanna hizo algo inesperado, algo que rompió la tensión. Comenzó a cantar, no en inglés, sino en apache, una melodía baja y melancólica que parecía surgir de la tierra misma, una antigua y sagrada melodía. Las palabras ancestrales se extendieron por el rancho como el viento a través de las paredes del cañón, hablando de honor y sacrificio, de hermanos que se mantenían unidos contra la oscuridad, de la fuerza de la unidad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los ayudantes bajaron ligeramente sus armas, sin entender las palabras, pero sintiendo su poder, sus almas fueron tocadas. Incluso Webb pareció momentáneamente hipnotizado por el sonido. Su ira dio paso a una extraña confusión. Y mientras escuchaban, absortos, Ayanna estaba haciendo algo completamente distinto. Estaba llamando a su gente. La canción era una señal,
Un mensaje llevado por el viento de la tarde a oídos que sabían escuchar. Una llamada de esperanza. Tobías se dio cuenta de esto con un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Ayana no solo estaba cantando, estaba llamando, estaba invocando. La melodía terminó y el silencio se posó sobre el rancho como una pesada manta, un silencio que solo fue roto por la tensión. Pero en ese silencio, Tobías escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Cascos, distantes, pero cada vez más cerca. Muchos cascos, moviéndose rápido, un retumbar atronador que hizo temblar la tierra. Webb también los escuchó. Su rostro se puso pálido como la luz de la luna. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. ¿Cuántos?, susurró Webb, su voz apenas era audible. Ayana sonrió a pesar de su dolor, una sonrisa llena de triunfo. Suficientes. El sonido se hizo más fuerte, multiplicándose, hasta que sonó como un trueno rodando por las llanuras, una tormenta de cascos. No 6 jinetes esta vez, ni siquiera una docena. Toda una partida de guerra apache, 50 guerreros, cabalgaba hacia el rancho de Tobias, y llegarían en cuestión de minutos. El tiempo se había agotado. Webb levantó su pistola de nuevo, esta vez apuntando directamente al pecho de Tobias. Sus ojos estaban salvajes por la desesperación. «¡Tú hiciste esto! Le ayudaste a señalarlos. Eres un traidor. Solo le di agua a un hombre moribundo», replicó Tobias, sorprendido por la firmeza de su propia voz, que sonaba tranquila y clara. «Igual que hago con cualquier criatura que sufre en mi tierra. Es mi deber como ser humano». Los cascos estaban ahora lo suficientemente cerca como para sentirlos en el suelo bajo sus pies. El estruendo era ensordecedor. Lo suficientemente cerca como para contarlos, demasiados para contarlos. Y Webb finalmente entendió lo que Ayana había estado planeando todo el tiempo. El plan ahora estaba claro. Aparecieron por el horizonte como una visión de otro mundo. 50 guerreros apaches a caballo, moviéndose en formación perfecta. Sus pinturas de guerra brillaban bajo la luz moribunda del sol como joyas. Pero a medida que se acercaban, Tobías se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las partidas de guerra indias. No venían a luchar, no a vengarse. A la cabeza del grupo cabalgaba un anciano jefe, cuya presencia imponía respeto a 100 metros de distancia. Su aura era poderosa. Su cabello gris estaba trenzado con plumas de águila, un signo de su dignidad, y a pesar de su edad, se sentaba en su caballo con la inquebrantable dignidad de un hombre que nunca se había doblegado ante nadie. Detrás de él cabalgaban guerreros de todas las edades, desde luchadores experimentados hasta jóvenes guerreros apenas lo suficientemente mayores como para llevar armas, pero sus armas permanecían envainadas, una señal de paz. El rostro de Webb pasó por confusión, miedo y cálculo desesperado. Estaba atrapado. Todavía sostenía su pistola apuntando a Tobias, pero su mano temblaba como la de un hombre con fiebre. Su determinación se desvanecía. «Esto no cambia nada. Todavía tengo mis órdenes». «Sus órdenes», dijo una nueva voz, que era clara y distinta, «ya no son válidas». Todos se giraron para ver al ayudante Bradley, que sostenía un documento de aspecto oficial, un papel que sellaba el destino. «Esto llegó esta mañana, Marshal, directamente del gobernador territorial. Toda persecución de Ayana queda suspendida a la espera de una investigación sobre la muerte del coronel Morrison. Ya no tiene autoridad». El rostro de Webb se puso morado de rabia. Sus ojos estaban salvajes. «¡Pedazo de mentiroso! Revise su propia bolsa de despacho», interrumpió Bradley. Su voz era firme. «A menos que haya estado demasiado ocupado cobrando recompensas como para leer su correo oficial». Los jinetes apaches formaron un amplio círculo alrededor del rancho, no amenazantes, pero inconfundiblemente presentes, un poder silencioso y formidable. Su jefe desmontó y caminó lentamente hacia el pozo, donde esperaba su hijo. Sus pasos eran deliberados. Con cada paso, los ojos del anciano no se apartaban del rostro de Ayana, buscando señales de una lesión grave, el estado de su hijo. Cuando padre e hijo se abrazaron, un abrazo profundo, lleno de amor y alivio, un suspiro colectivo pareció surgir de los guerreros reunidos, un sonido de alivio. Tobías se encontró siendo testigo de algo sagrado, la reunión de un líder con su pueblo, de un padre con su hijo,
de un negociador de paz con aquellos a quienes había jurado proteger. El jefe habló con su hijo en apache rápido. Sus manos curtidas revisaron la herida. Su rostro estaba grave por la preocupación. Buscaba la verdad. Ayana respondió en el mismo idioma, pero Tobias entendió suficiente inglés mezclado como para captar la esencia, la verdad, la conspiración, los nombres de los verdaderos asesinos, que se escondían entre bastidores. Cuando la conversación terminó, el jefe se volvió hacia Webb, con ojos como diamantes negros, fríos y penetrantes. Cuando habló, su inglés era perfecto y preciso. Cada palabra era como un golpe. Marshall Webb, mi hijo me dice que viniste aquí para asesinarlo. Esa es la verdad. La pistola de Webb vaciló. Su mano temblaba. Vine aquí para arrestar a un fugitivo. Un fugitivo de tu propia corrupción, replicó el jefe. Su voz estaba llena de desprecio. Un hombre cuyo único crimen fue descubrir cómo tú y tus amigos se han beneficiado de la guerra entre nuestros pueblos. ¿Cómo os habéis enriquecido? La acusación flotó en el aire como el humo de una pira funeraria, pesada y asfixiante, un olor a muerte. Hawkins, el aliado restante de Webb, estaba retrocediendo lentamente con su caballo fuera del círculo, calculando claramente sus posibilidades de escape. Solo quería huir. No tienen pruebas, dijo Webb, pero su voz se quebró al decir las palabras. Sonaba desesperado. El jefe sonrió, no cálidamente, sino con la satisfacción de un hombre que tenía todas las cartas en la mano, que tenía el control. Tenemos la carta de Morrison. Tenemos el testimonio de los verdaderos asesinos, que lo confesaron todo antes de morir, tratando de escapar de nuestra justicia. Y tenemos algo más. Señaló a uno de sus guerreros, que avanzó llevando una cartera de cuero. De ella, el guerrero sacó una pila de papeles que hicieron que el rostro de Webb se pusiera ceniciento. Se puso pálido como la muerte. Su correspondencia con los traficantes de armas, continuó el jefe. Su voz era fría e implacable. Cada pago, cada envío, cada mentira que dijo para encubrir sus huellas. Morrison fue más minucioso de lo que usted sabía, Marshall. Lo documentó todo. El mundo de Webb se derrumbó en ese momento, como un castillo de naipes. Tobias observó cómo un hombre corrupto se daba cuenta de que todos sus planes, toda su violencia, todas sus traiciones habían sido en vano, que había perdido. Las pruebas eran abrumadoras, los testigos fiables, la justicia inevitable, pero los animales acorralados eran impredecibles. Webb giró su pistola hacia el jefe. La desesperación anuló el sentido común. Solo quería venganza. Si me voy a la mierda, te llevo conmigo. Morirás conmigo. Lo que sucedió a continuación fue más rápido que el pensamiento. Un relámpago en la oscuridad. Ayana se interpuso entre el arma y su padre, a pesar de su herida. Un acto de sacrificio. La pistola se disparó y 50 guerreros apaches tomaron sus armas en perfecta sincronización. Un estruendo. Pero el disparo se desvió, porque Tobias Hartwell, un simple ranchero que solo quería ayudar a un hombre sediento, había tacleado a Marshall Webb por detrás, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de polvo y rabia, una lucha salvaje. El polvo se asentó como un telón que caía sobre el acto final de una obra. El escenario estaba vacío. Webb yacía inmóvil bajo Tobias. Su pistola había sido arrojada lejos por el impacto. Estaba derrotado. El ayudante Bradley y sus hombres aseguraron rápidamente a Webb y a Hawkins. Mientras los guerreros apaches bajaban lentamente sus armas, el peligro había pasado. Pero fue lo que sucedió a continuación, lo que permanecería con Tobias por el resto de su vida, un momento que lo marcaría para siempre. El jefe caminó lentamente hacia donde Tobias estaba, recuperando el aliento en el suelo. Su cuerpo le dolía. El rostro curtido del anciano no mostraba expresión mientras estudiaba a este ranchero blanco que había arriesgado todo por un extraño, que había puesto su vida en juego. Luego, sin previo aviso, colocó ambas manos sobre los hombros de Tobias y habló en palabras apaches que llevaban el peso de la ceremonia, el honor y el reconocimiento, un gesto profundo y significativo. Ayana tradujo. Su voz era gruesa por la emoción, llena de orgullo. Él dice, ahora eres hermano de nuestro pueblo. Lo que hiciste hoy, mostrar misericordia a un enemigo, arriesgar tu vida por la verdad, elegir el valor sobre el miedo. Estas son las acciones de un verdadero guerrero.
¿Eres uno de nosotros? Tobias sintió que algo se movía en su pecho, como una puerta que se abría para dejar entrar una luz que nunca antes había visto, una nueva perspectiva. Toda su vida le habían enseñado que los indios eran salvajes, enemigos, obstáculos para la civilización, que debían ser temidos. Pero al mirar a los ojos ancestrales del jefe, solo vio sabiduría, dignidad y un tipo de respeto que nunca había ganado de su propia gente. Una conexión humana profunda. La ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que Tobías había presenciado. Algo único y sagrado. Los guerreros apaches desmontaron y formaron un círculo a su alrededor. Uno por uno se acercaron y le tocaron la mano. No un apretón de manos al estilo del hombre blanco, sino algo más profundo, un reconocimiento de parentesco que trascendía el color de la piel o la cultura. Una conexión de almas. Cuando el último guerrero hubo rendido sus respetos, el jefe le presentó a Tobías un regalo que le quitó el aliento. Una lanza de guerra, decorada con plumas de águila y elaborados trabajos de cuentas, cuyo asta estaba lisa por generaciones de manos. Esta perteneció a mi abuelo, explicó el jefe. Su voz era reverente. Y a su abuelo antes que él. Nunca ha sido llevada por nadie que no haya nacido apache. Hasta hoy. Tú eres el